Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Los invito a orar esta oración al Espíritu Santo. Voy a leer en Isaías 44 del 1 al 3. Pero ahora escucha, Jacob, siervo mío, hijos de Israel, a quienes yo elegí. Así habla Yahvé, el que te hizo tu socorro, el que te formó desde el seno materno. No teman, hijos de Jacob, mi servidor, Israel, a quien yo elegí. Derramaré agua sobre el suelo sediento, y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza, y mi bendición cubrirá tus descendientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, ahora los invito a decirle esta oración, a clamar al Espíritu Santo. Los invito a que abran su corazón y también los invito a que levanten sus manos, y también, si quieren, pueden cerrar sus ojos y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía hoy, Señor, tu santo y divino Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven y derrámate con poder sobre nuestros corazones. Ven con esa lluvia fresca a nuestra alma. Necesitados estamos de ti, Espíritu de Dios. Necesitados estamos de esa fuerza divina que viene del Padre. Espíritu Santo, tú nos conoces, tú conoces nuestros corazones, Espíritu de Dios, y tú sabes lo que hay en ellos, Espíritu de Dios. Quizás haya miedo por esta pandemia, quizás haya depresión. Tú conoces nuestros corazones, Espíritu de Dios, y por eso yo en esta noche yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón. Queremos sentir tu presencia santa, queremos sentir tu presencia divina, Espíritu Santo. Ven, fuerza del Padre, ven y apodérate de todo nuestro interior. Ven y abrázanos. Ven, Espíritu Santo, queremos sentir ese abrazo del Padre. Queremos sentir que aún en medio de las dificultades, nuestro Padre está con nosotros. Ven, Consolador divino del Padre, ven y consuélanos, ven y abrázanos. Espíritu Santo, ven, necesitados estamos de tu presencia.
necesitamos tu lluvia, Espíritu Santo. Ven y empápanos, ven y mójanos, Espíritu Santo. Ven, fuente divina del Padre, ven y abrázanos, ven que te necesitamos. Necesitamos esa presencia del Padre. Necesitados estamos. Quizás tenemos miedo, quizás haya dudas en nuestro corazón. Tú nos conoces, Espíritu Santo, y por eso en esta noche yo clamo a ti para que tú vengas a nuestro corazón y quites toda duda, quites todo miedo, quites toda tristeza, Espíritu Santo, y que nos hagas sentir que tú estás con nosotros y que donde tú estás hay libertad. Espíritu Santo, ven, Consolador divino del Padre, ven y consuélanos. Espíritu Santo, Espíritu divino, ven y sopla sobre nosotros, para que tú nos des la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu divino, ven, Paráclito divino del Padre, ven que te necesitamos. Ven a nuestra alma, dulce huésped del alma, ven y abrázanos. Amén. Bendiciones, hermanos. Les voy a leer un poquito. Dice, entren por sus puertas dando gracias en sus atrios. Canten su alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Si el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amado Dios, hoy vengo lleno de gratitud, Señor, dándote gracias, Señor, porque cada mañana, Señor, me despierto con vida, mi Jesús.
Y al saber, mi Jesús, que mis hijos están bien, Señor, y mis nietos, Señor, te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por nuestra parroquia, Señor, de Santo Toribio. Te doy gracias, Señor, también por la renovación carismática, mi Jesús. También te doy gracias, Señor, pues por mis hermanos, mi Jesús, por mi grupo, mi Jesús, que estamos unidos, Señor, en oración, Señor, por esta enfermedad, mi Jesús. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que se han sanado, mi Jesús, de esta enfermedad. También te doy gracias, mi Jesús, por cambiar, Señor, y ablandar muchos corazones que estaban duros, mi Jesús. También te doy gracias, Señor, por muchas mentes, Señor, que han cambiado su forma de pensar, mi Jesús. También te doy gracias, mi Jesús, por todo lo que pones en mi mesa cada día, mi Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das, mi Jesús, por la salud, por la enfermedad, también, Señor, por el techo, por el vestido y por el calzado, Señor. También te quiero dar gracias, Señor, por el aire que respiramos, por la luz del día, Señor, por las estrellas que nos alumbran, mi Señor, por el sol, mi Jesús. Te doy gracias, Señor, también por los árboles que nos dan oxígeno, mi Jesús. También te doy gracias por las aves, Señor, del cielo. Te doy gracias por la lluvia, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. También te doy por que moriste por mí, mi Jesús, porque sufriste por mí, Señor, para perdonar mis pecados, mi Jesús. También te doy gracias, mi Jesús, porque a través de esta enfermedad, mi Jesús, han cambiado muchas personas, mi Jesús. Hay personas más unidas, mi Jesús, orando en sus casas, mi Señor. Te doy gracias, Señor, por todo eso, mi Jesús. Te doy gracias porque siempre, mi Jesús, estás en mi mente, mi Señor. Te doy gracias, mi Jesús, porque a pesar de que estamos en nuestras casas, Señor, estamos aquí, Señor, con tu palabra, mi Jesús, con tu palabra, mi Jesús, que es tu santa palabra, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por todo esto, mi Jesús, que está pasando también, mi Jesús, porque a través de eso, mi Jesús, te amamos más, mi Jesús. Señor, también te doy gracias por todo el amor que nos das, Señor, a cada uno de nosotros, mi Jesús. Gracias infinitamente, mi Jesús. Estoy muy agradecido, mi Jesús, porque también, mi Jesús, eres el pan nuestro de cada día, mi Jesús. Eres nuestro Dios, Padre, mi Jesús. Que si ti no estuvieras, mi Jesús, ¿qué sería de nosotros, mi Señor? Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por tu bendita misericordia. Gracias, amado Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por venir al mundo, mi Jesús, para salvarnos. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios, bendito y alabado seas, mi Señor. Gracias por mis hermanos que encontré, Señor, en tu iglesia, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por ser mi Dios amado. Gracias por tu inmenso amor a cada uno de nosotros, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Para ti, te alabamos y glorificamos.
Buenas noches, hermanos. Pues aquí estamos siguiendo lo que el Señor nos pide. Cada uno en nuestros hogares estamos reunidos para alabarle, bendecirle al Señor. Recordemos que, como dijo Él, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Y hoy el Señor quiere que le alabemos, que le glorifiquemos, que le dancemos, que le demos el honor y la gloria a Él. Voy a leer aquí en el Salmo 149. Aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Alegres Israel de quien lo hizo, festejen a su Rey, hijos de Sión. Su nombre alaben en medio de danza, el arpa y el tambor toquen para Él. Pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. De júbilo triunfante rebosa sus fieles, de su estera gritan de alegría. En su garganta están los elogios de Dios y en sus manos la espada de 2 filos. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues yo les invito a levantar nuestros brazos, abrir nuestro corazón y darle una alabanza, cada quien con esas palabras que tenga en su corazón, con ese deseo de alabarle, de glorificarle, que no nos dé pena, porque es a Él al que le estamos alabando. Vamos a levantar nuestros brazos y a decir: Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos el honor y la gloria, porque eres grande, eres poderoso, porque solo tú eres inmensamente bueno, mi Señor Jesús. Que no nos cansemos de alabarte, mi Señor, de glorificarte. Que cada latir de mi corazón sea una alabanza por esos hermanos que no te conocen, que no saben de ti, que no te alaban, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre, porque eres el grande, el único doctor, el que lo puede todo, mi Señor Jesucristo. Grande es tu nombre sobre todo, mi Señor Jesucristo. Que toda rodilla se doble ante tu presencia para alabarte, para darte el honor, porque tú eres el grande, el único que merece toda esa alabanza, mi Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Que cada uno donde estemos, mi Señor Jesús, desde donde estamos de nuestros hogares, te demos el honor y la gloria a ti, mi Señor Jesús, porque tú eres el vivo, el poderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sana, el que todo va a hacer, que todo esto termine, mi Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, grande es tu nombre, poderoso eres, mi Señor Jesús. Alábenlo,
Jesús. Bendito seas por siempre, Señor, porque eres grande, eres poderoso, eres el único médico, el que lo puede todo, el único amigo, mi Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesús, que cada latir de mi corazón sea una alabanza para ti, mi Señor, por todos esos hermanos que no te conocen, que no saben de ti, que no te aman, que no te siguen, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria a ti, Señor, que vives, que reinas. Sí, Señor Jesús, estamos, Señor Jesús, todos en oración, dándote la alabanza, mi Señor Jesús. Esa alabanza que sale de nuestros labios, de lo más profundo de nuestro corazón. Esta alabanza con ese deseo de estar allí a tus pies, Señor Jesús, para glorificarte, para honrarte, mi Señor Jesús. Pero como no podemos estar allí ante tu presencia maravillosa, estamos aquí cada uno en nuestros hogares, alabándote, mi Señor Jesús, bendiciéndote, mi Señor Jesús, porque tú eres el único que se le merece toda la alabanza, Señor Jesús. Que no nos cansemos de alabarte, mi Señor, de glorificarte. Santo seas por siempre. Alabado seas, Señor Jesús. Santo y poderoso eres. Sí, alabarte, mi Señor Jesús, para glorificarte. Bendito y alabado seas. Santo seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que caiga mis pies, y mañana duerme, igual que el sol no me hará daño, ni la luna de noche. A mí el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Igual que no duerme, igual que no duerme. No permitirá que resbale mi pie, igual que no duerme, igual que no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi Buenas noches, queridos hermanos. El Señor en este momento permite que podamos compartir su palabra. La palabra de Dios es la que trae esperanza, la que trae fe a cada uno de nuestros corazones. En este momento, pues, antes de iniciar, yo quiero pedirles que se unan conmigo a esta oración en la cual le vamos a pedir a nuestro Dios que nos hable, que nos guíe, que nos anime, que nos enseñe, para que esta palabra que va a ser proclamada caiga en nuestro corazón y produzca fruto, que nosotros podamos ser
pues esos hijos que Dios espera que seamos. Entonces yo les invito a que en este momento pues invoquemos esa Santísima Trinidad, esa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu presencia, porque tú estás, Señor, donde dos o más se reúnen. Y en ese momento, Señor, sabemos que aunque no estamos físicamente, espiritualmente, Señor, y en distintos lugares habemos más de dos. Y en ese momento invocamos tu presencia, Señor, para que tú tomes control y autoridad de todo lo que vamos a compartir. Te pido, Señor, que con tu sangre preciosa cubras a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor, que en este momento se están uniendo con nosotros. Señor, tú sabes y conoces cómo se encuentran. Tú conoces, Señor, las necesidades que están atravesando. Tú sabes, Señor, de esa hambre y esa sed espiritual que cada uno de ellos tiene en lo más profundo de sus corazones. Y tú, Señor, que nos amas tanto, yo te pido en este momento que los llenes de tu presencia, que derrames esa fuerza de tu Espíritu Santo, para que todo lo que, Señor, podamos compartir en tu nombre, venga, Señor, y produzca en nuestros corazones esa llenura de tu palabra, de tu voluntad. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícenos, Señor, bendice lo que estamos haciendo en tu nombre. Y en este momento, Señor, dispón todo nuestro ser para estar atentos, para escuchar, Señor, tu palabra. A ti también, Mamá María, nos encomendamos a tu poderosa intercesión. Te pedimos que como buena madre que eres, en este momento también nos acompañes, nos muestres esos ejemplos que nosotros debemos de llevar en nuestra vida de humildad, de sencillez, para que seamos gratos a la presencia de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces en esta ocasión vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 y subsiguientes. Y dice la palabra de Dios: Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía
¿qué será así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta palabra de Dios nos muestra a dos hombres que dice la palabra que iban saliendo de Jerusalén. Pero hay algo muy peculiar en estos personajes que nos refiere a la palabra de Dios, que eran discípulos de Jesús, que salían de Jerusalén porque aproximadamente 8 días antes habían ingresado a Jerusalén con Jesús, cuando todo el pueblo lo recibió y Jesús iba en un burrito y todos decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y durante esos 8 días en los cuales esos discípulos acompañaron a Jesús en Jerusalén, sucedieron muchas cosas. Ellos cuando entraron contentos, entraron quizás con esos sentimientos que los discípulos de Jesús normalmente mantenían, de estar cerca del Maestro, de estar cerca del Hijo de Dios, de escuchar sus palabras, de ver esos milagros, esos portentos que Él hacía con misericordia y con poder. Pero nos refiere la palabra de Dios que estos discípulos de Jesús iban saliendo de Jerusalén y que iban muy desanimados. Iban platicando el uno con el otro acerca de todo lo que había sucedido. Pero ¿qué había sucedido, hermanos? Para ellos habían experimentado su primer Semana Santa. Su primer Semana Santa porque ellos acompañaron a Jesús, como les comentaba. Ellos fueron testigos de todo lo que sucedió, fueron testigos de esa última cena en la cual el Señor instituye a los sacerdotes, a sus apóstoles como sacerdotes, instituye la Sagrada Eucaristía. También Él empieza a padecer en aquel huerto de Getsemaní, en el cual dice la palabra de Dios que Jesús en ese momento se sintió lleno de dolor, de tristeza, lleno de angustia, y le oraba a Dios Padre y le decía: Padre, si es posible, que aparta de mí este cáliz, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esos discípulos sabían de esto que había sucedido, sabían cómo los sumos sacerdotes y todas las autoridades judías, los principales de Jerusalén, habían apresado a Jesús. Habían pagado 30 monedas de plata a Judas para que les entregara al Maestro. Estos discípulos habían sido testigos cómo Jesús había sido juzgado, cómo se había cometido la injusticia de acusarlo de actos que no lograron demostrar su culpabilidad. Es más, en algún momento Jesús les pregunta: he hecho muchas obras
delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a condenar? Y hermanos, esos discípulos acompañaron a Jesús, quizás no físicamente, pero en su corazón había mucha tristeza, mucho pesar de saber que aquel a quien ellos veían como el que iba a libertar a Israel, como aquel que en cierta ocasión logró alimentar a más de 5,000 personas cuando realizó el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue de ese lugar porque la gente quería proclamarlo rey, porque había muchas personas que veían en Jesús a alguien que iba a reinar, pero en la tierra, un reino temporal, que él iba a ser el que los iba a liberar de esa esclavitud, de ese yugo del imperio romano que padecía Israel. Y estos discípulos de Jesús, testigos de la grandeza de Dios, testigos, hermanos, porque si nosotros leemos en la palabra, nos cuenta que estos discípulos en algún momento recibieron el poder que viene de lo alto, el poder que Dios les daba para proclamar la palabra. Y nos refiere la palabra de Dios de que en algún momento los envió a 72 de estos discípulos a que fueran delante de él a los distintos pueblos a los cuales Jesús iba a visitar, y les dio poder y les dijo que impusieran las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar, y que hasta los espíritus inmundos se les iban a someter. Y estos discípulos, nos cuenta la palabra de Dios, que regresaron ante Jesús y regresaron contentos y decían: Señor, en tu nombre proclamamos tu palabra, Señor, y hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesús le dijo: no se alegren porque los demonios se les someten, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esta es la historia, así quizás resumiendo, hermanos, de lo que estos discípulos habían experimentado en su corazón. Ellos se habían encontrado con Jesús. Ellos habían recibido ese llamado para acompañar a Jesús, para ser parte de ese grupo de discípulos y en algún momento apóstoles que el Señor iba a confirmar. Pero hay algo importante. Antes de que Jesús pasara todo este momento difícil, este momento en el cual Él nos mostró cuánto nos ama con su pasión, con entregar su vida, con no retroceder, con el hecho de que nadie le quitaba la vida, era Él el que voluntariamente la ofrecía para redención y rescate de todos aquellos que por el pecado quizás vivíamos sometidos a la esclavitud, a la tristeza, al dolor, al desánimo. Y como Jesús, hermanos, en este tiempo en el cual Él nos dio esta prueba más grande de su amor, anteriormente Él tuvo un diálogo con el apóstol Pedro. Y le dijo algo muy importante. Le dijo: Pedro, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos, para apalearlos como que fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que cuando tú seas confirmado, tú consueles a tus hermanos. Hermanos, el enemigo, el demonio, tenía algo preparado para los discípulos de Jesús. Tenía algo preparado para sus apóstoles. Él, la palabra de Dios nos dice, quería zarandearlos, quería golpearlos como se golpea el trigo. Y hermanos, eso fue lo que experimentaron los apóstoles, eso fue lo que experimentaron estos discípulos del Señor, porque su fe fue puesta a prueba. Porque su fe en Jesús en algún momento, hermanos, se vino abajo.
hasta el punto que aquel que Dios había confirmado como la cabeza de la iglesia, aquel que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como ese apóstol confirmado llegó hasta el punto, hermanos, de que su fe se vino abajo, que cuando se vio confrontado y le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres un discípulo de Jesús, él dijo, yo no lo conozco, no sé quién es este hombre. Hermanos, ahí vemos en realidad cómo se cumplía esto que Jesús ya había anunciado previamente. Y estos discípulos que nos refiere la palabra de Dios también habían sido zarandeados en su fe, habían sido puestos a prueba, habían sido cuestionados si realmente no había sido un error haber seguido a Jesús. Y hermanos, meditando en todo esto, podemos comprender qué era lo que estos discípulos llevaban en su corazón. Iban muy desanimados. Y nos refiere la palabra de que iban saliendo de Jerusalén. Recuérdense que en Jerusalén estaban los 11 apóstoles y habían discípulos también, que a pesar de todo seguían reunidos, porque Jesús antes de irse les dijo, no se vayan, quédense juntos y oren para que no caigan en tentación. Y entonces, hermanos, esos discípulos decidieron irse, decidieron salir de Jerusalén y regresar a su pueblo, al pueblo de Emaús. Y en ese camino iban ellos desanimados, platicando y conversando uno con el otro. Me imagino yo que cada uno exponía lo que sentían, quizás las experiencias del llamado del Señor, quizás las cosas que ellos habían visto, quizás compartían pues los mensajes del Señor, aquel sermón en la montaña, cómo les había enseñado a rezar cuando les enseñó el Padre Nuestro, cómo habían visto resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, cómo habían visto sanar leprosos y toda clase de milagros. Y en algún momento decir, nosotros creíamos que Él iba a ser el que nos iba a liberar, pero ya está muerto. En la Semana Santa de estos discípulos, ellos se quedaron en el Viernes Santo. Ellos se quedaron con un Jesús que había entregado su vida por amor y que había sido sepultado, había sido colocado en una tumba, había sido sellada esa tumba con una gran roca, y esa roca había sido sellada y habían guardias romanos cuidando que nadie sacara el cuerpo. Esa era la experiencia que ellos llevaban hasta ese momento. Y hermanos, aquí es cuando nosotros nos damos cuenta la importancia de la fe. La fe que es puesta a prueba, y no solamente en los discípulos de aquel tiempo, que es puesta a prueba también en este tiempo. Tú, hermano que me escuchas, tú, hermano que me ves, en tu corazón Dios te ha dado algo muy especial, que es la fe. La fe, que es la confianza, que es la seguridad, la certeza de que en tu vida se va a cumplir que lo que Dios te dice, Dios lo cumple. La realidad de aquellas cosas que tus ojos, que tus sentidos no perciben, pero tu corazón cree que existe. Por eso, hermanos, estos discípulos a veces son muy parecidos a nosotros, en el sentido que cuando nosotros percibimos las realidades que se pueden recibir por medio de los sentidos, por la vista, por lo que escuchas, por lo que otros dicen, por lo que tú mismo percibes a tu alrededor, tu fe puede ser puesta a prueba. Yo sé que durante este tiempo que hemos atravesado, un tiempo muy difícil en realidad de asimilar tantos cambios que han existido en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Para muchos la fe ha sido puesta a prueba.
Para muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, bueno Señor, te hemos orado, te hemos pedido que actúes, que retroceda este virus, Señor, que se sanen los enfermos, que todo esto desaparezca, que las cosas vuelvan a la normalidad. Y no hemos visto, Señor, lo que nosotros esperamos percibir con nuestros sentidos. Hermanos, lo mismo sucede. La fe es puesta a prueba. Pero vamos a ver cómo estas personas, estos discípulos, al encontrarse con Jesús y al tener esa experiencia con Jesús, nuestro Señor, con Jesús que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, cómo el Señor fue levantando nuevamente la fe de estos discípulos, porque Jesús también quiere levantar la fe tuya, hermano. Dios quiere que tú, en medio de tu realidad, en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que has visto, has escuchado que le ha sucedido a otros, tú puedas mantenerte firme, porque tú, hermano, tu fe no tiene que estar cimentada sobre la arena, porque dice la palabra de Dios que aquellos que su fe, que su confianza la colocan sobre cimientos de arena, cuando viene la tempestad, cuando crecen los ríos, cuando soplan los vientos, esa casa no es capaz de mantenerse porque su cimiento no era la roca, sino que era arena. Pero que hay personas, hay discípulos del Señor que su fe la han cimentado sobre la roca firme que es Cristo, sobre esa piedra angular, sobre esa fe, hermano. Es que Dios quiere que tú en este día reconozcas que necesitas estar cimentado, porque dice la palabra de Dios que los que han construido su casa sobre la roca, el mismo viento que cae sobre las casas de arena pega sobre las casas cimentadas en la roca. Los mismos ríos son los que crecen, la misma lluvia con esa tempestad es la que cae, pero hay una que se cae y hay otra que permanece de pie. Yo te invito, hermano, a que si tú quizás has estado tambaleando en tu fe, quizás construiste una parte de tu casa en roca y tienes otra parte en arena, que hoy puedas tú reconocer que necesitas reconstruir tu vida, reconstruir tu fe, reconstruir tu relación con Dios. Y ya no más, hermano, estar jugando con las cosas de Dios, que durante el domingo pues me pongo yo mi traje de cristiano, de católico, de persona de bien, que me ven educado, me ven atento, me ven cortés, pero durante el transcurso de la semana me cambio ese traje y me pongo el traje del mundo. Porque, hermanos, hoy nos damos cuenta en realidad lo que el mundo nos ofrece, hermanos, es tan frágil que en un momento se destruye todo. Mas, sin embargo, el que confía en el Señor, dice la palabra, que siempre tendrá nuevas fuerzas, que aunque camine, aunque corra, no se cansará, porque Dios le dará esas fuerzas como el águila para que pueda volar, para que, hermanos, sobre toda dificultad, nosotros podamos decir, Señor, en ti confío. En ti pongo mi vida, Señor. Y dice el Salmo 91 que aquellos que habitan bajo el amparo del Altísimo, aquellos que se refugian en el Señor, pueden decir, Señor, tú eres mi amparo, eres mi refugio, Señor, la roca en la cual yo confío. Y dice que puede ser que caigan 1000 a tu izquierda, hermano, 10,000 a tu derecha, y a ti nada te va a pasar, porque Él te librará de la peste, Él te librará del destructor, Él te librará, hermano, de los dardos que el enemigo pueda lanzar a tu corazón, a tu fe, a tu cuerpo, a tu familia. Pero, hermanos, es necesario que en este momento nosotros reconozcamos qué tan fuerte está nuestra fe. Estos discípulos, pues su fe estaba pasando una crisis muy, muy grande. Ellos habían decidido mejor retirarse, regresar al pueblo de Emaús. Y cuando iban de camino, se les acerca Jesús. Pero dice la palabra de Dios, pero había algo en ellos que no les dejaba
reconocer a Jesús. No les dejaba, hermanos, darse cuenta que era el mismo Jesús el que estaba ahí caminando con ellos. Y entonces Jesús les dice, oiga, ¿de qué van hablando por el camino? Y ellos sorprendidos le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no se ha enterado de lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y Jesús, hermano, que nos tiene paciencia, dice, ¿qué ha sucedido? Y ellos les dicen lo de Jesús de Nazaret, que él era un profeta. Y miren, hermanos, cuando ellos dicen, él era un profeta, nos damos cuenta hasta dónde su fe había disminuido. Ya no veían a Jesús como el Hijo de Dios, ya no veían a Jesús como el Cordero de Dios que viene y que quita el pecado del mundo. Para ellos simplemente se había convertido en un profeta que era poderoso, confirmado por Dios y por el pueblo, poderoso en palabras y en obras. Pero como nuestras autoridades, los sumos sacerdotes, lo condenaron a muerte y lo clavaron en la cruz. Y dicen ellos, y ya van 2 días desde que esto sucedió. Hermanos, ellos le habían puesto un tiempo a Dios. Ellos habían pensado en su mente y quizás ya tenían ese convencimiento en su corazón de que le iban a dar un tiempo para que Dios actuara. Y ese es un riesgo muy grande que cometemos, hermanos, cuando le ponemos nosotros un tiempo a Dios. Porque Dios es mucho más sabio que nosotros. Dios sabe por qué estamos viviendo la crisis de este tiempo. Era necesario que Dios actuara para que el corazón del hombre dejara de llevar esa vida tan corrida, dejara de poner su confianza en las cosas de este mundo. ¿A cuántas personas no han puesto el deporte como el centro de su corazón? Y cuando juega su equipo favorito, sea el deporte que sea, todo se tiene que parar porque la vida, el centro está en ese partido, en ese juego. Hermanos, ¿cuántas personas no tenían en su corazón quizás los viajes, quizás el estar comprando, el estar yendo de un lado para otro, el estar haciendo fiestas? Y todo eso en este momento, hermanos, todo ha quedado en silencio. Vemos entonces nosotros a estas personas que le habían puesto un tiempo al Señor. Y por eso ellos hacen la referencia, ya van 2 días que Él fue enterrado. Y hay algo importante, ellos dicen, aunque hay unas mujeres que nos han inquietado un poco, porque ellas dicen que fueron a visitar el sepulcro y no encontraron al Señor. Y hablan algo de una aparición de ángeles. Y dice, y algunos de los nuestros fueron a ver si era cierto lo que decían las mujeres y encontraron todo como ellas habían dicho. Hermanos, a ellos ya les había llegado un anuncio de Dios para fortalecerlos en la fe. Les habían dicho, el Señor ha resucitado. Las mujeres fueron las que Dios utilizó para ser las portadoras de esa buena nueva. Y ellas habían tenido esa experiencia con esos enviados de Dios, los ángeles, para confirmar la resurrección de Jesucristo. Pero era más fuerte, hermano, lo que ellos sentían, lo negativo, la tristeza y el dolor. Y era eso lo que les impedía ver a Jesús, reconocerlo. Porque la tristeza, hermanos, cuando hay tristeza en el corazón, puedes tú estar en el día más soleado, en el día más hermoso, más perfecto, pero en tu corazón hay oscuridad. En tu corazón estás en la noche más oscura, más profunda, y no eres capaz de ver la presencia de Dios en medio de ti. Eso le pasó a estas personas. Su corazón estaba lleno de tinieblas porque ellos estaban totalmente tristes. Ellos estaban, hermanos, sin ningún deseo de seguir, estaban desanimados. Pero Jesús se les manifiesta. Jesús se les manifiesta y empieza, dice la palabra de Dios, a hablarles. Jesús les habla y dice que
les dijo, ustedes, qué difícil es que ustedes entiendan la palabra de Dios y qué lento es su corazón para creer. Y dice que le fue explicando las escrituras desde Moisés, todos los pasajes, los profetas, todo lo que Dios había revelado con relación a Jesús. Y dijo, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y luego volviera a la vida. Y entonces ellos, al escuchar a Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios que la fe viene como resultado de la escucha de la palabra de Dios. Y al escuchar esa palabra, en sus corazones sucedía algo. Y ellos lo refieren más adelante, dicen, con razón, cuando Él nos hablaba, sentíamos en nuestro pecho que el corazón nos ardía porque esas palabras no son palabras de hombre, son palabras que decía San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras eran las que estaban llegando a su corazón, estaban llegando a su mente. Y son esas palabras las que Dios quiere que lleguen a tu corazón y a tu mente, hermano. Que tú te puedas dar cuenta que Jesús camina contigo, que Jesús está ahí en tu realidad, que cuando tú oras, tu oración es escuchada, hermano. Cuando tú le pides a Dios, Señor, ten misericordia, la misericordia se está derramando. Hermano, no le pongas tiempo a Dios, no le digas, Señor, en una semana, Señor, en 2 semanas, Señor, en un mes. Deja que el Señor cumpla los tiempos que Él tiene establecidos para cumplir con sus planes y sus propósitos. Pero deja que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Que tú puedas saber, hermano, que Dios está contigo. Que aunque a veces las cosas se ven difíciles, Dios sigue estando ahí contigo. Aunque quizás tú ves, hermano, que hay enfermedad, que hay situaciones difíciles económicas, que la misma fe está siendo quizás atacada en tu vida, en tu familia, que hay alguien que te dice y tanto que rezas y mira, las cosas siguen igual o siguen peor. Hermano, que tú puedas en esta noche reconocer que cuando te acercas a Jesús, cuando, hermano, reconoces que quizás hay tiniebla en tu corazón, cuando reconoces que has dejado que esas situaciones externas sean más fuertes que la fe que Dios te ha dado, cuando tú reconoces eso, puedas pedirle perdón a Jesús y decirle, Señor, perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname, Señor, porque ha sido más fuerte el desánimo, Señor, el desaliento, ha sido más fuerte la tristeza, ha sido más fuerte el dolor, Señor, la inseguridad. Perdóname, Señor. Y hermanos, lo mismo que sucedió con estos discípulos, Dios puede hacer en tu vida. Y nos refiere la palabra que cuando ya estaban próximos a llegar al pueblo de Emaús, Jesús hizo como que Él iba a seguir de largo. Y estos discípulos se dirigieron a Jesús y le hicieron una bella oración. La hicieron con todo su corazón. Señor, quédate con nosotros. Señor, el día está cayendo. Señor, ya se acerca la oscuridad. Quédate con nosotros, Señor. Hermano, que hoy esa sea tu oración. Que tú en lo más profundo de tu corazón puedas decirle a Jesús, Jesús, quédate con nosotros. Quédate en mi hogar, Señor. Quédate en mi corazón. Porque mira, Señor, el día cae. A veces la luz se va acabando, Señor. Quizás cuesta creer, pero Señor, sé que después de esta luz y que el día caiga, viene la oscuridad, viene un momento en el cual, Señor, todo se torna oscuro, pero es necesario que tú estés conmigo. Porque si tú estás conmigo, Señor, no importa, como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, no temeré, Señor, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden confianza y tú me das seguridad, Señor. Que tú puedas en tu corazón, hermano, hacer vivo este Salmo. Que tú puedas sentirte que eres esa oveja y Jesús va ahí delante de ti. Y Jesús te dice, ven, oveja mía, yo te guío por ese camino, no tengas miedo. Y hermano, tú puedas en lo más profundo de tu corazón decir, Señor, en esta noche quiero abandonarme
a tu presencia, quiero abandonarme a tu voluntad, Señor. Yo sé que estoy en tus manos, yo sé, Señor, que si tú estás conmigo no tengo por qué temer. Hermano, no tengas miedo, no tengas miedo, hermano. Jesús está contigo, Él te cuida, Él te escucha. Y en el tiempo que Él lo tiene ya destinado, hermano, verás cómo esa resurrección también será presente en tu vida. Ánimo, ten fe, no desmayes, hermano. Continúa adelante. Esos apóstoles al segundo día decidieron irse, regresar a sus casas. Que tú no seas de ellos, hermano, que tú sigas adelante y que sigas, hermano, hasta el tiempo en el cual veas a Jesús delante de ti y pueda decirte: siervo fiel, te has mantenido fiel cuando muchos se han retirado. Tú has seguido con esa confianza, tú has mantenido pues esa relación conmigo. Y hermanos, lo mismo que Jesús hizo con esos discípulos, lo hace contigo. Dice, Jesús se quedó con ellos. Y hermanos, qué alegría para esos discípulos. Salieron desanimados de Jerusalén y cuando llegan a Emaús ya había sucedido algo en su interior. Ya ellos no eran los mismos. Ya ellos, hermanos, tenían esa luz en su vida. Habían invitado a Jesús a que se quedara con ellos. Y Jesús hace algo, hermanos. Jesús dice que estaban a la mesa. Dice que tomó el pan. Dice que lo bendijo. Y luego lo partió y se los dio. Cuando leo esas palabras, eso me lleva directamente a aquella última cena. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y tomó el pan y lo bendijo. Y les dijo, este es mi cuerpo que será derramado por ustedes. Y lo partió y se los dio a cada uno de sus discípulos y ahí instituyó la Santa Eucaristía. Pues eso mismo volvió a hacer con estos discípulos. Volvió, hermano, a tomar el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese preciso momento dice que ellos ya no vieron a Jesús de la forma que lo habían visto cuando venía caminando con ellos en el camino de Emaús, sino que lo único que vieron fue el pan en la mesa. Ese pan, hermanos, que para nosotros, como para ellos, es la misma presencia de Jesús. Es el cumplimiento de sus palabras cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahí en la Eucaristía, ahí en ese pan que es bendecido por el sacerdote, con esas palabras por las cuales se consagra, ahí está la presencia de Jesús. Ya no lo vemos quizás materialmente como uno de nosotros, porque Él quiso manifestarse por medio del pan. Él quiso manifestarse por medio de la Santa Eucaristía. Y ahí está Jesús, ahí está el Cordero de Dios. Y dice que ellos en ese momento se llenaron de mucha alegría. Y entonces dijeron, venía explicando las Escrituras. Y sentíamos que ardía en nuestro corazón al escuchar sus palabras. Porque, hermanos, al igual que lo que sucede en la Santa Misa, lo experimentaron esos discípulos. En primer lugar, ellos sintieron y experimentaron esa liturgia de la palabra. Esa liturgia en la cual la palabra de Dios, que es alimento espiritual, vino y los fortaleció en la fe. Vino y les dio nuevo aliento. Y posteriormente a la liturgia de la palabra vino la liturgia de la Eucaristía, del pan y del vino. Pero en este caso la palabra de Dios nos habla del pan y cómo cuando partieron el pan lo reconocieron y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí.
Y hermanos, algo importante. Dice que de Jerusalén para Emaús habían 12 kilómetros. Aproximadamente, dependiendo la forma en que camine cada persona, pero en promedio tal vez habrán caminado unas 2 horas y media o 3 horas, dependiendo también el tipo de camino. Y ellos en ese momento no pensaron que ya el día se estaba terminando como pensaron anteriormente. No pensaron que ya estaba oscuro. Ellos en ese momento se levantaron y regresaron a Jerusalén. Caminaron esas 2 horas y media o 3 horas para reunirse otra vez con los discípulos, con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y eso es algo importante, hermanos. Y quizás este es un llamado para aquellos que en algún momento se alejaron de Dios, se alejaron de la iglesia. Tú que participabas en un grupo de oración, tú que participabas en alguna pastoral de la iglesia, tú que ibas antes a misa y de repente te alejaste del Señor, te alejaste del grupo de la iglesia del Señor. Hoy es el tiempo para que tú vuelvas, en primer lugar, a pedirle a Jesús que entre, a invitarlo a tu corazón, a invitarlo a tu casa, a invitarlo a tu vida. Y después, hermano, que tomes esa actitud que tomaron estos discípulos. Se levantaron y dijeron, voy a regresar. Y regresaron con los apóstoles, regresaron con los discípulos, regresaron porque en medio de la reunión de la iglesia, hermano, el Señor se sigue manifestando. Y ellos regresaron y le contaron todo a los apóstoles. Y si leemos más adelante nos damos cuenta que Jesús se manifiesta en medio de ellos, lo vuelven a ver ya estando con los otros discípulos, ya estando con los apóstoles. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Pidámosle a Dios que todo lo que estamos viviendo, Dios lo utilice para hacernos más humanos, para reconocer cómo está nuestra vida, para que exista un examen de conciencia real en donde nosotros podamos decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti, pero Señor, tú moriste en la cruz por mí. Tú, Señor, pagaste el precio de mis pecados. Tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa. Y en esta semana que recientemente acabamos nosotros de vivir, en la cual meditamos la pasión, muerte de Jesucristo, pero no nos quedamos ahí, sino que también sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enterrado, pero se levantó de esa tumba. Se levantó, hermano, porque Él es el primogénito de todo, dice la palabra de Dios. Fue el primero en resucitar de entre los muertos de la forma en que lo hizo, glorioso. Con ese cuerpo glorioso, ya Él lleno, hermano, de esa divinidad, de todo eso que nosotros habíamos perdido, nuestros padres perdieron también por el pecado original. Él vino a restaurar esa amistad con Dios. Él abrió la puerta, hermano, que el pecado había cerrado, la puerta de la gracia, la puerta de la amistad con Dios, la puerta en la cual nosotros podemos llegar hasta esa misma presencia de Dios, porque dice la palabra que cuando Jesús expira, cuando Él muere en la cruz, dice que la cortina del templo se rasgó por la mitad, porque había un lugar santo y había un lugar santísimo, y el lugar santísimo, hermano, no podía entrar cualquier persona, incluso dentro del grupo de sacerdotes, no cualquier sacerdote podía entrar. Pero cuando Jesús muere, hermano, en la cruz, esa cortina se rasga por la mitad, porque tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos acceso al perdón, tenemos el acceso a esa presencia de Dios tan fuerte. Y Jesús resucitó. Y Jesús resucitó y está vivo, hermano. Jesús está vivo, está cerca de ti, está más cerca de lo que tú piensas, más cerca de lo que te imaginas. Y yo te invito a que en este momento puedas cerrar tus ojos y vamos a pedirle al Señor que se manifieste en tu vida. Cierra tus ojos y piensa en Jesús. Piensa en esos discípulos
que en un principio estaban desanimados, estaban preocupados, angustiados, con una tristeza profunda en su corazón, quizás decepcionados, hermanos, se sentían defraudados por el Señor porque ellos esperaban que Él les diera la libertad temporal, la libertad política, pero el plan de Dios era mucho más grande. Él les quería dar la libertad de su alma, la libertad y la vida eterna. Que tú en este momento, hermano, puedas quizás identificarte con ellos en algún momento de tu vida o en el tiempo presente, en el cual, hermanos, la fe se ve atacada, la fe se ve quizás debilitada, nos cuesta creer, nos cuesta, hermano, acercarnos a Dios, nos cuesta orar, nos cuesta leer su palabra, pero de la misma forma como Jesús se acercó a ellos, que hoy también tú puedas confiar que Jesús quiere caminar contigo, que quizás se va a manifestar de la forma que menos te lo imagines. Quizás, hermano, el Señor quiere manifestarse por medio de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de un hermano de la comunidad, de un miembro de la iglesia. No, yo no sé cómo el Señor quiere tratar contigo, pero lo que sí estoy seguro es que Jesús quiere acercarse, hermano, para caminar, para fortalecerte, para que tú escuches esas palabras de vida eterna, para que tu fe pueda empezar nuevamente a levantarse, para que, hermanos, si quizás tú también has sido zarandeado por el mal en medio de esta crisis, quizás, hermano, se ha acercado cosas negativas a tu hogar, a tu vida, que hoy tú puedas decirle al Señor: Señor, ven a mi hogar. Señor, mira que ya, Señor, ya es tarde. Mira que la noche se avecina, Señor. Mira que la tempestad, mira, Señor, que las dificultades quizás han sido muy grandes en mi vida, pero hoy, Señor, yo te pido, ven a mi casa, Señor, ven a mi corazón. Señor, te necesito. Necesito, Señor, que tú toques mi alma, que toques todo mi ser, Señor, que me cambies, que me transformes. Yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero creer aunque mis ojos, Señor, no te puedan ver. Yo quiero creer, Señor, que tú estás presente aquí cerca de mí. Quizás, Señor, yo extraño tanto recibirte sacramentalmente, Señor, asistir a la Santa Eucaristía, reunirme con mis hermanos de comunidad, reunirme, Señor, con mis hermanos de iglesia. Quizás, Señor, extraño asistir a mi Santa Eucaristía, la confesión, los sacramentos, Señor, pero hoy más que eso, Señor, si tú me has traído a este desierto en el cual solo estás tú y estoy yo, ayúdame, Señor, a encontrarte, ayúdame a crecer en mi fe, en mi espiritualidad, Señor. Muéstrame qué quieres tú para mí, qué quieres que haga yo, Señor. Sé que me has invitado a orar más. Sé, Señor, que hemos creado grupos para orar, para rezar el rosario, para rezar la coronilla de la Divina Misericordia, para la oración personal, Señor, para la oración litúrgica en algún momento también. Tú nos has invitado, Señor, por medio de nuestros párrocos, por medio de los coordinadores de nuestros grupos. Señor, hoy te pido que derrames bendición sobre nosotros. Y si, Señor, tu voluntad es que todo esto continúe, Señor, que se haga tu voluntad, porque sabemos, Señor, que todo lo que nos sucede, como dice tu palabra en Romanos 8:28, Dios permite todas las cosas para el bien de los que le aman. Y, Señor, tú sabes que a veces es necesario padecer en el cuerpo, es necesario padecer en las cosas materiales para que crezcamos en las cosas espirituales, Señor, para que quitemos nuestro corazón de esos apegos a las cosas de la tierra, para que podamos, Señor, en algún momento también ser dignos de alcanzar, Señor, estas promesas y gracias que tú nos has ofrecido, de esa vida eterna, Señor, que tú has venido a conseguir para cada uno de nosotros con tu muerte, con tu sacrificio, con tu sangre derramada, Señor. Hoy te pido por aquellos hermanos que están enfermos, te pido por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, Señor, por aquellos que han padecido, Señor, quizás temores, inseguridades. Yo te pido por ellos, Señor.
te pido que tu Santo Espíritu llegue, que tu Santo Espíritu los toque, Señor, que en este momento tu misericordia los envuelva. Ven, Jesús, yo sé que tú estás ahí cerca de ellos. Yo sé que en este momento, Señor, tú estás llenando lo más profundo de su ser, porque para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo, Señor. Ese es el eterno presente, Señor. Tú eres el eterno presente. Para ti no hay pasado, no hay futuro, porque tú abarcas todo, Señor. Nosotros somos los limitados. Por eso, Señor, a este hermano, a esta hermana que está viendo en este momento, Señor, este programa, este video, yo te pido que si está viendo su corazón, si está siendo sincero contigo, Señor, tú lo toques. En este momento, Señor, tu presencia sea sensible en su vida, que tú, Señor, tomes toda necesidad, que tú, Señor, fortalezcas su fe, que tú lo unas a ti, Señor, que lo llenes de alegría, porque, Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría, el gozo, Señor. Danos gozo, Señor, para poder estar contentos cuando la mayor parte de personas quizás están viviendo, Señor, con tristezas y con preocupaciones. Y haznos portadores de esa alegría, Señor, para llevar ánimo a aquellos que quizás, Señor, no te conocen, a aquellos que tal vez, Señor, en algún momento han renegado de ti, pero ahora tú estás, Señor, llamándolos nuevamente para que vuelvan a reconciliarse contigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que toda la honra, que toda la gloria sea solamente para ti. Bendito, alabado y glorificado sea por siempre tu nombre, Señor. Gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los bendiga, hermanos, y ánimo a seguir adelante.